buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El río Tajo cada vez ocupa menos, si hablamos desde el punto de vista medioambiental, pero yo creo que cada vez preocupa más a los ciudadanos. Y afortunadamente, no solamente en Toledo, si ampliamos nuestra referencia, pues veremos que es una preocupación en la Comunidad de Madrid, en Aranjuez, vemos que es una preocupación en Talavera de la Reina y también en su discurrir hasta desembocar en Portugal, porque el río Tajo desemboca en Portugal, a pesar de que bueno, llegue con menos agua que a otros puntos de España. Hoy el río Tajo nos ocupa y nos preocupa aquí, en Enfoque. Un río de gente para defender el río Tajo. Cerca de 1000 personas participaron en la manifestación en defensa del Tajo, convocada por más de 60 colectivos ciudadanos que el sábado hicieron alzar su voz para protestar por la situación que atraviesan los ríos de la cuenca del Tajo. La plaza de Zocodover acogió la lectura del manifiesto por representantes de los municipios ribereños de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Un texto de denuncia donde reprocharon a las administraciones públicas responsables, Confederación Hidrográfica del Tajo, Comunidad de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Canal de Isabel II, la inaceptable inhibición ante la degradación de los ríos de la cuenca. La manifestación terminaba en el puente de Alcántara, sobre las aguas del Tajo. En este emblemático monumento se desplegó una gran pancarta de 48 metros cuadrados con la leyenda «Queremos ríos vivos con agua para la vida». Esta es la segunda manifestación organizada por diferentes colectivos cívicos de diferentes provincias, unidas por una misma motivación: salvar al río Tajo y su cuenca. Pero las reivindicaciones tienen un largo recorrido, que en su última etapa comienzan con la decisión de habilitar el trasvase Tajo Segura en el año 1979. Desde entonces, las decisiones políticas han hecho que las aguas del Tajo sean turbulentas y las condiciones climatológicas que sean escasas. Como todo trasvase, para evitar conflictos, tiene que garantizar el futuro del río del que se capta agua, y ello se establece en las denominadas reglas de explotación. Unas reglas que en el caso del trasvase Tajo Segura han sido cuestionadas desde sus inicios. Y la polémica se origina no tanto por la cantidad de agua trasvasada, sino por los usos que se dan a esa agua. El consumo directo es prioritario a otros usos del recurso hídrico, como se recoge en el artículo 60 de la Ley de Aguas. Y aquí radica la principal polémica del trasvase Tajo Segura. El origen del conflicto se encuentra en la propuesta de elevar los caudales ecológicos, niveles mínimos del río, para garantizar su vida y la del ecosistema a su alrededor del Tajo, planteada en el contexto de creación de su nuevo plan hidrológico hasta 2027. Esto conllevaría un aumento en los desembalses o vaciados parciales hacia el Tajo desde Entrepeñas y Buendía, como advertía la Confederación Hidrográfica del Tajo en un informe de 2020. Así se pone en riesgo parte del trasvase hacia el Segura, que se destina a abastecimiento y regadío. Como el consumo directo de la población es prioritario, quienes se verán perjudicados son los regantes. Y esto supondría, según denuncian los regantes, cierre de explotaciones, pérdida de empleo, con su consecuente traslado a la economía nacional. A este análisis económico y político se ha incorporado tarde, aunque bienvenido sea, la conciencia medioambiental de estar ante un río que se muere precisamente por la mala gestión de los caudales, el mal uso de las aguas y la poca preocupación que cuestiones como la depuración y los vertidos han causado en los ámbitos políticos. Y ello a pesar de la importancia que tienen estas cuestiones, pues si no hay río, entonces sí que se acabará la contienda política. No hay agua, no hay trasvase, no hay riegos, no hay actividad económica. Con la muerte del Tajo se acabará todo. Hoy en Enfoque damos voz precisamente a estos colectivos ciudadanos que desde hace años vienen denunciando la grave situación por la que atraviesa el Tajo, su cuenca y las cuencas de sus afluentes. Una reivindicación que cuenta ya décadas, que han tenido sus momentos buenos y sus momentos menos buenos, y que, por utilizar el símil, han tenido más o menos eco en la escena pública, dependiendo de lo que interesaba políticamente en estos u otros territorios geográficos, pero que casi 45 años después está más viva que nunca, ahora que parece que el Tajo está menos vivo que nunca.
Pues hemos visto nuestro vídeo y ahora vamos a hablar del Tajo con nuestros invitados. A todos ellos les agradecemos muchísimo que hayan tenido este momentito para hablar en este medio de comunicación de nuestro río, un río vivo que pues, hace unos días se ha defendido en las calles de la ciudad de Toledo. Presentamos en primer lugar a Antonio Carrascosa, que pertenece a la Asamblea por el río Tajo de Aranjuez. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venir, por cruzar el río sí. y venir hasta aquí, porque aunque lo comentábamos antes de comenzar, ¿no? Siempre cuando vamos a Aranjuez lo vemos todo verde, todo muy bonito y desgraciadamente el río Tajo ya no es tan verde, ¿no? En sus orillas, porque a veces sí que el río parece verde. Sí, también tenemos problemas, muchos problemas relacionados con el río y compartimos mucho con Toledo. Además de compartir el mismo río, compartimos la denominación de Patrimonio Mundial, ¿no? Que eso nos hace, o debiera hacernos, hablo en general, nosotros somos voluntarios, poco podemos hacer si no es la protesta, pero a las autoridades, administraciones, les tendría que hacer ser más responsables a la hora de manejar o decidir sobre un río tan importante, el más importante de la península, y que nuestras poblaciones y nuestros pueblos pues, demuestra que el río no está bien. Un caso es Aranjuez, de Patrimonio Mundial, y los jardines, por ejemplo, ya sabéis la maravilla de los jardines de Aranjuez, los conciertos de Aranjuez, se riegan con el agua del Tajo. Y concretamente con el agua del canal de las Aves, que es un canal, una obra hidráulica muy importante y que llega aquí muy cerca de Toledo. Entonces, la falta de caudal para el nivel freático, los árboles de los jardines y de los sotos, ese verdor que tú dices y que se ve al llegar a Aranjuez, y los propios jardines, como algo muy histórico, muy importante, corren peligro, pero mucho peligro, y estamos realmente preocupados. De ahí viene que en Aranjuez llevemos ya prácticamente como vosotros en Toledo, moviéndonos hace más de 40 años cuando veíamos lo que se aproximaba, ¿no? Con el trasvase me estoy refiriendo. Pero no solamente es el trasvase, hay otros problemas y ahora que si lo quieres vamos a hablar, hablamos desde de luego ellos. que sí. Laura Melgar es bióloga, es vicepresidenta de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. Laura, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Alguien puede decir, bueno, es que esto de defender el río Tajo es cosa de nuestros mayores, pero cada vez hay más gente joven. ¿Qué te llevó a ti a ponerte, primero, formar parte de la plataforma y, bueno, lo de ser vicepresidenta, no sé si ha sido un pésame o una enhorabuena, que ya sabes cómo decimos estas cosas? Bueno, una enhorabuena, siempre, sin duda. Pues a mí lo que me llevó a interesarme por el río Tajo en primer lugar fue cuando terminé mi formación como bióloga, pues el acercarte al río y ver esas espumas y decir, es que esto es que no puede ser, como decía Antonio, en una ciudad patrimonio de la humanidad, no puede tener un río en este estado, ¿no? Y entonces cada vez que me acerco al Tajo y lo veo junto al puente de San Martín, me dan ganas de defenderlo, igual que a muchos toledanos, no me cabe duda. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, porque eres joven. Sí, que soy joven. Pero te sientes acompañada, ¿no? Sí, me siento acompañada. Es cierto que está creciendo entre los jóvenes, creo yo, la conciencia ambiental. Ahora mismo el estado del planeta en general pues está levantando grandes movimientos y es cierto que están comenzando a preocuparse por el entorno natural y por la defensa de sus ríos en particular. Y es necesario que sea así, porque es necesario que en las asociaciones de defensa ambiental haya un relevo generacional del que hablamos a veces, para que no sean las personas mayores que ya llevan también muchísimo tiempo en esta lucha, en Toledo con el Tajo en concreto, hace muchísimos años que viene ocurriendo, ¿no? Y bueno, que es necesario ese relevo y que bienvenidos todos los que quieran formar parte de la plataforma. Bueno, y a Jesús Bora, se comentaba un compañero, dice, le has identificado como vecino de Toledo y vecino del Tajo. Bueno, él es docente, jubilado, ha tenido diferentes ocupaciones a lo largo de su vida laboral, pero Jesús tenía que estar aquí porque eres, con un grupito importante de toledanos, la memoria sentimental del Tajo. Yo creo que es una definición de la que te puedes sentir orgulloso, ¿no?
Sí, vamos a ver, el Tajo para mí ha sido en gran medida mi vida, es decir, yo lo más importante quizás de mi vida lo he aprendido junto con las personas, mi familia obviamente, ¿no? Pero el Tajo ha sido una escuela de aprendizaje en la vida tremenda, porque yo he sido de los afortunados que he podido disfrutar, gozar de un Tajo vivo, porque he estado muy cerca de él desde mi primera infancia, es decir, yo soy de una familia de pescadores de red de Toledo, de los que vivían de la pesca en Toledo, y yo tengo recuerdos desde muy pequeño de disfrutar del Tajo, como no sé si se puede expresar con palabras aquello que yo he vivido, ¿no? El problema, yo tal como lo veo, es que en general algunas personas hemos podido disfrutar desde muy pronto del Tajo, y es las vivencias que hemos tenido desde nuestra primera infancia, la juventud, asociada a los momentos desde la adolescencia, la juventud, los amoríos y todas estas vivencias que son tan importantes en la vida. Yo creo que además el tema es que el río Tajo es una escuela de aprendizaje, primero, para valorar nuestro entorno, lo que supone, ¿no? En segundo lugar, incluso para valorar los riesgos. El río es un río que cuando la gente se bañaba todos los años moría alguna persona en el río Tajo. Sí. ¿Por qué? Porque los ríos no es una piscina, entonces hay peligro, hay corriente, se modifica a lo largo del año el curso. Entonces, valorar los riesgos, eso te hace ser precavido, a meditar a la hora. Y luego, lógicamente, yo creo que el tema de la vida. Nosotros teníamos la vida, yo he pescado desde muy pequeñito, no solamente los peces que trae mi familia cuando pescaba con red, sino que luego después, lógicamente, yo también he ido a pescar. Entonces, valorar los fenómenos que se estaban produciendo, el conocerlos, cómo se producía todo el tema de la reproducción de los peces, que lo veíamos, era una cuestión. Yo creo que es una escuela de aprendizaje para lo que es la vida en sí. Y entonces yo creo que estamos en condiciones de valorar mucho más a algunas personas precisamente lo que hemos perdido con este Tajo. Bueno, pues con este termómetro vital, bueno, Antonio, tú me contabas que tú también te has bañado en el río. Por supuesto, mis primeros recuerdos de niño son con el río, bañándome en el agua, pero en Aranjuez todavía nos estamos, al contrario, lo siento por vosotros, nos estamos bañando en el río, en unas playas, concretamente gran históricas y ya están casi perdidas, pero hay zonas que nosotros conocemos, que todavía no están cerca, por supuesto, del río Jarama, porque Aranjuez son dos ríos, el Tajo y el Jarama, ¿no? Y nos seguimos bañando y seguimos haciendo un baño multitudinario de ribereños una vez al año, que le llamamos el gran mochazo, que nuestro argot mochazo no es en Toledo, pero es tirarse al río de cabeza, ¿no? Eso es pegarse el mochazo y le llamamos así, y una vez al año nos bañamos cientos de personas. Hay problemas porque cada vez hay menos agua, menos caudal, y hay problemas también en cuanto a la calidad del agua, pero hasta hace poco pues la teníamos controlada. Bueno, vamos a abrir la consulta médico-biológica. ¿Qué le pasa al Tajo? ¿Cómo está el Tajo, Laura? Pues el Tajo es un río que tiene numerosos problemas, tiene muchos impactos. El primer impacto es el trasvase Tajo Segura, que es una detracción de agua en la cabecera del río, que es de un volumen inmenso y afecta muchísimo, condiciona o ha venido condicionando toda la gestión de la cuenca. La segunda gran presión o problema es Madrid, que es una ciudad inmensísima, casi 7 millones de habitantes, que está en la cuenca del Tajo y que tiene grandes retos de abastecimiento de su población, con todos los ríos que tributan al Tajo, y a su vez grandes retos de depuración de todas esas aguas residuales que vierten a su vez a esos ríos que acaban en el Jarama, en el Tajo, finalmente. Y bueno, el Tajo, pues la calidad de las aguas es mala a consecuencia de esto, siempre peor que buena, dicen oficialmente. Y bueno, en la parte extremeña del Tajo también el problema es que hay muchos embalses encadenados que hace que el río no tenga esa continuidad, embalses principalmente hidroeléctricos, ¿no? Hasta que son una asociación de embalses hasta la frontera con Portugal. Porque en geografía nos decían que el Tajo desembocaba en Portugal, aunque si fuéramos a caudal, parece que el Tajo desemboca justo en el sentido contrario, en el mar Mediterráneo, Jesús. Sí, yo creo que el Tajo... ¿Todo empezó con el trasvase?
Yo creo que antes del trasvase, yo recuerdo, como te decía, mi familia eran pescadores, siguieron pescando a pesar de las dificultades y de la prohibición que hubo en un determinado momento, ellos siguieron pescando como furtivos. Pero yo recuerdo, en los primeros 60, empezaron a aparecer fenómenos extraños, desconocidos para nosotros y para mi familia, ¿no? Y era una espuma que luego se hizo más persistente, pero que nos empezó a llamar la atención porque era una espuma que cuando te caía y te querías lavar te dejaba una marca, es decir, no sabemos qué es lo que era, o sea, no sabemos si era un ácido o qué es lo que ocurría, ¿no? Pero el problema de la contaminación ya empezamos a percibirlo antes del trasvase y era, bueno, causa de enorme preocupación. Hubo mortandades de peces en situaciones que no tenían que ver nada, porque la mortandad de los peces después de grandes avenidas era natural, pero que en una situación normal, donde no había habido una gran crecida, donde no había problema de oxígeno, de materia orgánica, sí, y que hubiera de pronto miles de peces que morían, es que el río se estaba envenenando. Eso ya había ocurrido mucho antes del trasvase, ¿no? Y de hecho, mi familia dejó de pescar en este tramo del río. ¿Qué tramo concretamente? Fundamentalmente pescaban entre, digamos, para situarnos, lo que sería San Bernardo y la parte de, antes de llegar a Aranjuez, la zona de Añover. En este tramo del río era fundamentalmente, en algún momento bajaron hasta por debajo de la Puebla, pero normalmente era en este tramo. Entonces, en la parte más próxima aquí hacia Toledo, dejaron de pescar y tendieron a pescar más abajo, más cerca de la Puebla Montalbán, porque parecía, como realmente debía ocurrir, que efectivamente la contaminación iba disminuyendo a medida que recibía aportes. Entonces el Guadarrama no tenía la contaminación que tiene en estos momentos. Yo creo que Guadarrama ahora mismo también es otra cloaca a cielo abierto, es impresionante verlo, y entonces recibía aportes de aguas más limpias y lógicamente entonces... Pero yo creo que el problema grave que nosotros empezamos a vislumbrar fue el de la contaminación. El río se estaba muriendo porque estaban echando productos... La gente decía que era veneno que se le echaba de las fábricas, y hablaban incluso de alguna de las fábricas de Aranjuez, pues que había. Pero bueno, en cualquiera de los casos empezó a preocupar mucho antes la contaminación de Madrid. ¿Y en Aranjuez cuándo empezáis a decir...? Nosotros lo hemos sentido un poco después que vosotros, porque claro, la desembocadura del Jarama, que es el principal contaminante que influye en la calidad del agua en Toledo, del Tajo en Toledo, es abajo de Aranjuez, pasado Aranjuez. Entonces estuvimos mucho tiempo pues pudiendo disfrutar del río, de los baños, y lo que sí notábamos, más que la calidad de las aguas, que eran relativamente aceptables, fue que venía mucho menos agua. Y eso ya fue una voz de alerta, pero no solamente para nosotros, sino para los piragüistas. Tenemos uno de los clubes de piragüismos más importantes de España, con campeones europeos y campeonas mundiales, pues que allí ensayan y demás, y entrenan. Y ya empezamos a notar falta de caudal, pero los que más lo notaron fueron los agricultores, porque el agua, por los sistemas hidráulicos, caces, caceras, todo lo que era para el riesgo, empezó a venir poca o no venir. De tener agua prácticamente todo el año para el riego, empezaron a abrir los canales, el de las aves que os hablaba antes, en el mes de junio, ¿no? Ya se empezaba a notar un poco el cambio climático y los agricultores estaban condenados a una sola cosecha, ¿no? Mientras que en ese mismo momento, claro, no había agua para regar, en el mes de junio te daban agua, pero ya era un poco tarde para el riego y demás. Y sabíamos, y era notorio, que el Levante tenían agua todo el año, porque el canal no dejaba de funcionar, y si dejaba de funcionar, que a veces ha pasado por algún problema técnico, había agua suficiente en sus pantanos, los que los surten, para no notar esta falta de caudal. Pero nosotros ya lo empezamos a notar y fue preocupante. Y también pues lo notamos, además de nuestra economía, porque la gente dejó de bañarse. De Madrid, como pasaba en Toledo, venían miles de madrileños a bañarse, que era un ingreso económico, y más en Aranjuez que en Toledo, porque el tren les dejaba más cerca todavía. Y el tren, acordaros, que tenía que pasar Madrid, Aranjuez, Toledo, no como ahora que está el AVE. Entonces empezó a notar en la economía, en todo, en el turismo, en la pesca. También había pescadores, no como veo que ha habido en Toledo, mucho menos, pero consumíamos pescado del río. Yo me acuerdo de bares en Aranjuez especializados en pescado del río.
Y ahí fue ya un poco la desgracia de este pobre Tajo, ¿no? Empezaron intereses económicos hasta dentro de la cuenca, un olvido generalizado, por no decir total, de la Comunidad de Madrid, porque yo he visto siempre un poco con envidia, hemos visto desde Aranjuez, cómo desde cuando empezaron las autonomías aquí en Castilla-La Mancha, de alguna manera más o menos interesados, pero había una preocupación de la comunidad a la que pertenecéis por su río, por el río. Pero el problema del Tajo es que en la Comunidad de Madrid es un río olvidado. Oyes hablar del Guadarrama, oyes hablar de la recuperación del Manzanares, pero es muy difícil que cualquier madrileño, yo creo que tú sales en Madrid preguntando si en la Comunidad de Madrid pasa el Tajo y no lo saben, lo ignoran. Laura, Jesús, no sé si estáis de acuerdo, ¿se ha defendido suficientemente al Tajo desde la Comunidad de Castilla-La Mancha? Aunque yo creo, voy a poner mi opinión por delante, que yo creo que esto no es una cuestión de territorialidad del río, o sea, yo creo que al río hay que defenderle, se viva en Madrid, en Toledo, en Aranjuez, en Talavera de la Reina o ya incluso hasta en Portugal. Es un bien público y hay que defenderle ideologías aparte, pero bueno, no sé si estáis muy de acuerdo con esto. ¿Se ha defendido al río? Yo creo que en la primera etapa, quiero decir, estamos hablando de los 70 a los 80, yo creo que en general sí se ha defendido el río, los representantes por lo menos de la ciudad, luego después incluso yo creo que en una primera etapa de la comunidad, yo creo que sí. ¿Qué ocurre? Que es cierto que para digamos, el gobierno de la nación no ha sido una preocupación la calidad del río Tajo, nunca lo ha sido. Han priorizado el objetivo que tenía el trasvase, que era la producción, fundamentalmente el trasvase del agua al Levante para el desarrollo de todo el Levante, tanto en la agricultura como en el turismo y otros usos, y entonces Toledo no tenía el valor ni la importancia como para prestarle atención al río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha, ¿no? Fue, yo creo, notable la pelea que dieron los primeros ayuntamientos democráticos con el río Tajo. Yo recuerdo figuras pues, emblemáticas de ese movimiento que se dieron de algunos diputados y bueno, todo el pleno del ayuntamiento, en los años 76 al 79 fundamentalmente que se hace el trasvase, pero luego después, a partir de esos años, ya una vez que se pone en el 79 en funcionamiento el trasvase Tajo Segura, creo que priman mucho más los intereses de la nación, bueno, de los partidos que dirigen el país, en ese caso estaba en aquella época el Partido Socialista, frente a los intereses de Castilla-La Mancha, ¿no? Yo creo que hay un sentimiento de derrota, aquella lucha en la que participaron mucha gente cuando se consuma realmente, cuando además se comprueba otra cosa que es importante, que es que venden que efectivamente va a ser prosperidad para el Tajo, porque como existía ya el tema de la contaminación, lo que nos vendieron precisamente era que se iba a depurar el agua en Madrid, que iban a instalar, creo que recordar, que 3 depuradoras, que iban a hacer regadío, que iban a hacer, yo no sé si el canal de las aves también estaba metido aquello, no lo recuerdo, pero vamos, había unas obras de compensación que curiosamente veíamos que pasaba el tiempo, el trasvase trasladaba el agua, el mejor agua de calidad para el Levante, y aquí las obras de compensación no se hacían de ningún tipo, las depuradoras, seguía Madrid sin depurar las aguas, los vertidos, en fin, un desastre, ¿no? Y yo creo que se reinicia un poco la preocupación a nivel autonómico, yo creo que efectivamente en un momento determinado con Gobernando Barreda, porque plantean fundamentalmente, vamos a sostener el discurso desde la ciencia y el conocimiento, entonces se dedican a hacer, yo creo, encargos a distintos investigadores para desde el conocimiento de lo que dice la ciencia intentar reforzar mucho más la reivindicación. Pero yo creo que en general, yo creo que nuestros representantes políticos no han defendido el Tajo como creo que hacía falta, ¿no? Digo en el ámbito de la comunidad autónoma, en el ámbito nacional yo creo que simplemente el gobierno no ha tenido esa preocupación. Ahora parece que efectivamente bueno, por la sensibilidad... Pero me interesa mucho la opinión de Laura, primero por su formación como bióloga y segundo por su juventud, porque claro, todo esto a ti te lo habrán contado, lo habrás leído, pero tú no estabas. ¿Tú cómo ves todo esto? Yo creo que en gran medida ha sido el gran olvidado. El Tajo interesaba principalmente por el trasvase, pero a nivel, como decía Jesús, a nivel estatal, creo que las actuaciones que se han tomado dejaban en general bastante que desear, ¿no? Podrían haber sido
seguramente bastante más ambiciosos en el cuidado del río, a todos los niveles de la administración. Sí, pero parece que siempre que hablamos del Tajo, claro, obviamente tenemos que hablar del trasvase y tenemos que hablar en un tono de confrontación. Como se llevan el agua a Levante, Levante prospera y aquí nos quedamos sin río. Y también, tú lo has dicho, a nivel local y a nivel autonómico afecta a la economía. ¿Se puede plantear otro discurso que no sea desde la confrontación, Antonio? Sí, por supuesto. Y una cosa positiva, aunque vemos que es difícil el relevo generacional, es que los nuevos posicionamientos de los defensores del río van por otros derroteros. La palabra guerra del agua pues es una guerra ficticia. Y precisamente también una cosa que me gusta en Castilla-La Mancha, lo que tú decías, han empezado nuevos estudios que están intentando tener una nueva visión de lo que es el agua y lo importante que es el agua, y lo del agua para todos, depende cómo y para quién. Entonces, yo recuerdo nuestras primeras manifestaciones, que éramos no al trasvase, no cada vez que había un trasvase nuevo a Levante, nos dolía y demás. Ahora, por supuesto, nos sigue doliendo y más en la situación penosa en la que estamos. Pero ya tenemos más conocimiento. Ya sabemos los recursos que hay en Levante, nuestros propios recursos, lo importante que sería el Tajo para nuestras regiones y nuestros pueblos. Entonces, yo creo que esa confrontación está de más y se podía llegar a un acuerdo, que no hay que llegar a ningún acuerdo. El acuerdo es el río, porque primero fue el río, después fueron las ciudades y luego fuimos nosotros los que protestamos y los que no protestamos, ¿no? Entonces, el acuerdo es el que el río siga siendo el río, en salvar al río, porque nos estamos, en cierta manera, salvando a nosotros mismos. Y tienes tu razón, el enfrentamiento territorial no debía de existir, pero es que, en cierta manera, te llevan a eso porque es la única salida que tienes para que este desastre no siga sucediendo. La salida, que es protestar o intentar arreglar las cosas en tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad, en la comunidad autónoma, y luego, por ende, será el país y será, y perdonar que sea un poco pedante, pero será la humanidad en este contexto que estamos viendo de falta de lluvias, ¿no? Y lo que se avecina, pues yo creo que salvar un río es una cuestión de todos, ni siquiera de regiones. Y más ahora que tenemos los estudios y tenemos el conocimiento. Se pueden hacer muchas cosas juntos. La política enturbia las aguas. Yo, en este caso, creo que no hay que cerrar los ojos a la realidad. Es decir, ahora, ¿cuál es el problema en este momento? Que efectivamente el problema del Tajo se agudiza por la falta de lluvia. Bueno, la situación ahora mismo del Alto Tajo, bueno, yo creo que en general de España, estamos viendo lo que se nos viene encima, y es muy probable que dentro de unos años, como no se adopten otro tipo de medidas, la cosa va a ser tan seria que es que a lo mejor nos tienen que mandar el agua de Levante del mar porque aquí no tenemos. Sí, o sea, quiero decir que el escenario futuro es muy incierto, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que hay una gran coincidencia en la línea de lo que decía Antonio, es decir, que hay determinados bienes, ya no solamente por lo que dice la directiva europea, ¿no? que es ley, que el valor precisamente de un bien tan escaso como es el agua, ¿no? Sino por propia coherencia, por una parte, tenemos que ser conscientes de que hay allí intereses económicos, fundamentalmente en el Levante, muy poderosos, muy grandes, y que hay mucha gente que vive y del agua del trasvase de Tajo Segura, y que eso no se puede cortar de la noche a la mañana, eso es obvio. Es decir, hay que ser realistas, ¿no? Pero siendo realistas con ese planteamiento, lo que no tiene sentido es el populismo que se está haciendo en Levante con este tema. O sea, yo no termino de entender el discurso de responsables políticos que lo que hacen es incentivar confrontaciones, porque dice, esto no se toca, porque esto es un derecho conseguido. Pero la vida, si realmente no somos capaces de adaptarnos a la evolución que tiene la vida y el planeta en este momento, es que yo creo que estamos ciegos, ¿no? Entonces, yo creo que siendo conscientes de esto, tenemos que ir dando pasos. Se han dado algún paso recientemente, tibio, pequeño, pero esa debe ser la dirección. Es decir, el Levante tiene que plantearse que no va a tener, porque no va a existir además, no va a existir probablemente esta fuente de agua que tiene ahora mismo, y tiene que buscar una alternativa a su bienestar, a su economía, a su desarrollo del turismo, de la agricultura, lo que sea. Y esto se tiene que hacer de común acuerdo, porque es que no tenemos otro camino, es que el otro nos lleva al desastre. Es decir, si no somos capaces de entendernos en esto,
pues lo que decía Antonio, qué futuro nos espera, ¿no? O espera a las generaciones próximas, ¿no? Sí, hay estudios realizados, por ejemplo, tengo que aquí decirlo, por la Cátedra del Tajo, por la Cátedra Solis del Tajo, al frente de la cual está Beatriz Larraz, que en muchas ocasiones ha estado en este programa, estaba invitada, pero no podía por cuestiones académicas. Eduardo Sánchez Butragueño también estaba invitado, pero una cuestión de agenda le ha impedido venir. Y bueno, yo creo que los estudios técnicos, los estudios académicos, al final te dicen, mira, es que va a haber un momento que es que ni trasvases ni no trasvases, que si no hay agua no puedes trasvasar, o sea, pero también a nivel de política, mientras, por ejemplo, estamos diciendo no al trasvase o estamos denunciando lo que significa el trasvase, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se ponen en marcha algo que es un trasvase, lo que pasa es que lo llamamos de otra manera, que se llama la tubería manchega. Claro, es... Efectivamente, sí, sí. Yo creo que en todo este tema estoy de acuerdo con Jesús, que ha habido muchos intereses políticos y se sigue utilizando como casi como un arma política como para enfrentar territorios, el tema del trasvase, ¿no? Y sí, existe ahora este nuevo trasvase de la tubería manchega, que no es más que otro trasvase. Entonces, a mí me parece que falta, desde la política, falta valor para afrontar los problemas donde están, en el lugar en el que están. Ahora mismo, por ejemplo, el problema del Guadiana no está en el Tajo, el problema del Guadiana está en el Guadiana. Si tienen un problema de sobreexplotación de acuíferos o de lo que sea, o a lo mejor han cambiado cultivos a regadío y no nos lo podemos permitir, el problema está allí, no es crear un nuevo problema en el Tajo cogiendo el agua de allí para llevarla. Eso no es a lo mejor hambre para hoy, pan para mañana, ¿no? Como se dice. Y en el caso del trasvase es cierto que las aportaciones de cabecera se han reducido casi en un 50% en el río Tajo. Eso hace que el trasvase, es que si no hay agua no va a ser posible. Y luego la normativa europea nos obliga a que los ríos tengan buena calidad. Es que va a ser incompatible, al menos el trasvase tal cual está funcionando ahora, y es necesario ese cambio, esa adaptación a los recursos hídricos que en realidad tenemos o vamos a tener en los próximos años, porque las previsiones, según los estudios, parece que van a reducir esas precipitaciones, al menos en esa zona, o a que llueva de un modo distinto. Sí, con respecto a esto yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, en el sentido de decir, estamos criticando el trasvase, pero dentro de nuestra comunidad también hacemos un trasvase para resolver un problema que, como bien decía Laura, es que lo hemos generado. ¿Por qué? Porque estamos sobreexplotando. El problema, yo creo que en general en España, es que no hemos sido conscientes de la escasez, es decir, la situación geográfica donde estamos nosotros ubicados, en el norte de África, ya que se aproxima el desierto, está entrando por Almería, Murcia, y bueno, parece, es un bien muy escaso. Y lo hemos dilapidado. Hemos dilapidado los acuíferos de La Mancha, poniendo en La Mancha regadío o cultivo de regadío, maíz, que tiene un consumo elevadísimo, alfalfa, es decir, cualquier otro producto que requiere una cantidad de agua. Entonces, como teníamos agua en el suelo, vamos a tirar del acuífero. Claro, como los aportes cada vez son menores y cada vez sacamos más, resulta que tenemos un problema de abastecimiento en las poblaciones, porque se abastecían de pozos precisamente, empiezan los fenómenos de salinidad, etcétera, que se hace cada vez más inútil, no es potable, y empezamos a tener un problema con una joya como es las tablas de Daimiel, porque resulta que la capa freática ha bajado tantos metros que resulta que aquello, en vez de tener 1000 y pico hectáreas encharcadas, no sé lo que tenemos ahora, pero vamos, tenemos unos charquitos, ¿no? Entonces, ¿y qué? Cantidad de pozos ilegales, las confederaciones mirando para otro lado, los gobiernos mirando para otro lado, sea autonómico, ayuntamiento y todo el mundo mirando para otro lado, de algo que se está haciendo ilegalmente y además en contra de la evidencia científica, es decir, que estamos utilizando mal ese agua, ¿no? Ese bien. Entonces, yo creo que a lo mejor nos podemos plantear, igual que en Levante, una transición, pero hay que abordar el tema del regadío en La Mancha, hay que abordarlo y plantearse que no se puede seguir haciendo regadío en La Mancha porque no tenemos caudal de agua. Hemos esquilmado el acuífero y ahora vamos a esquilmar, a contribuir a esquilmar todavía el río Tajo. Es decir, no tiene sentido, es una auténtica barbaridad, ¿no? Transitoriamente a lo mejor se podrá hacer algo, pero... Ya, pero es que en el otro lado de la balanza están los puestos de trabajo, está el desarrollo económico, está el crecimiento de determinadas zonas que a lo mejor, bueno, pues no tienen otra forma de crecer.
está el problema, por ejemplo, también de la despoblación, Antonio, es que... Ya, pero es un discurso muy antiguo. Desde la confrontación, Sí, otra vez, no otra desde la vez. proposición. Y además ya superado, porque yo que soy ya muy mayor, desde Bueno. que... Muy mayor, desde que menos que el Tajo, pero mayor. Desde que tengo conocimiento, siempre que proponías algo, sobre todo innovador, estabas en contra del desarrollo, en contra de los puestos de trabajo y tal, y ese desarrollo del que hablaban y los puestos del trabajo, estamos viendo dónde nos está llevando. Entonces, hablar en general de los puestos del trabajo o un desarrollo, si es un desarrollo compatible y un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, a lo mejor tenemos más puestos de trabajo. Y luego utilizamos lo de los puestos de trabajo cuando nos da la gana. Resulta que en el Mar Menor estamos, me pasa a mí, me dan, no sé, quería al Mar Menor, yo era un destino que iba y ahora no voy, no por motivos ideológicos respecto al Tajo, sino porque temo encontrarme allí pues lo que está pasando, que no te puedas ni siquiera bañar. Y como yo habrá miles de turistas y miles de personas que no quieren ir y eso influye en una pérdida para el Levante de puestos de trabajo. Y sabemos la causa, lo que está pasando en el Mar Menor con los fosfatos. Y sabemos, como tú decías, lo que significa aumentar el regadío sin fin y por encima de las posibilidades que tienes de luego regarlo, y al regarlo donde van los nitratos, tal, lo sabemos. Sin embargo, decimos que si nos quitáis el agua, que a lo mejor nosotros la podemos suplir, ojalá nosotros pudiéramos en el centro, en Castilla, hacer eso, con una agricultura más respetuosa, resulta que allí, en Levante, no solamente no se hace eso, sino que se están perdiendo montones de puestos de trabajo y muy pocas personas, hablan de la verdad que está pasando. Es que esos puestos de trabajo son precisamente debidos a la pérdida de la capa, etcétera, etcétera, producida por el propio trasvase con el que se riega esa zona. Entonces, el tema de los puestos de trabajo es muy manejable. El discurso del Mar Menor, desde hace 2-3 años, ha empezado a cambiar un poquito. Di que los pasos han sido muy lentos, pero incluso el discurso o la forma de exponerlo en los medios de comunicación, el Mar Menor se muere, la sobreexplotación del Mar Menor, a veces hay alguien que dice, bueno, pero cuidado, que aquí hay una causa originaria que es el trasvase, ¿vale? Porque primero, digamos que van a lo inmediato, y lo inmediato son los regadíos, la sobreexplotación, los vertidos de nitratos y de fosfatos, pero para que haya regadíos o esa sobreexplotación de regadíos, antes tuvo que haber una oferta de agua. Yo creo que va cambiando, aunque sí que es verdad que está costando, ¿no? El Mar Menor, hombre, yo no sé si se muere o está muerto. Yo no sé si lo pusiéramos en una base de diagnóstico al Tajo y al Mar Menor, yo no sé cuál está peor de salud, Laura. Es una comparación difícil. Está muy mal. La situación del Mar Menor ha sido realmente trágica para la biodiversidad y lo que ha ocurrido allí ha sido tremendo, porque es un lugar protegido también y único en el mundo. Entonces, pues ha tenido un impacto muy grande que precisamente ha despertado conciencias en la zona de Murcia y ha habido todo un movimiento de salvar al Mar Menor, ¿no? Y entonces yo creo que también en ese territorio se están empezando a dar cuenta de lo que ha supuesto su agricultura intensiva, esta agroindustria, para el Mar Menor en concreto, ¿no? Y lo que supone para el entorno natural. Es una gran presión en un espacio protegido y de gran importancia. Yo creo que lo atisbáis, ¿no? Yo creo que sí que por lo menos... Se va tomando, yo creo, una cierta conciencia del problema. Hombre, es que vivir en el Levante y protestar contra el trasvase es mucho más complicado que vivir en Toledo y protestar contra el trasvase. Vamos a reconocerlo, ¿eh? Sin lugar a dudas. Porque ellos es verdad que les ha generado durante muchos años mucha riqueza, es cierto. Es decir, que lo de la huerta de Europa, yo creo que junto a Almería es en gran parte verdad. Y el boom turístico. Y el boom turístico, efectivamente. Pero yo creo que empezamos a tomar conciencia de qué tipo de desarrollo, de crecimiento, que está tan en ese término económico, es y qué modelo, que al final lo que nos lleva es, en definitiva, casi a la muerte. Muerte de especies, muerte de poblaciones que se tienen que ir porque carecen de los recursos suficientes para vivir, ni siquiera tienen el agua potable garantizado. Es decir, ahora mismo en pueblos de La Mancha hay un problema serio. Es decir, la tubería para abastecimiento de poblaciones de La Mancha
es vital, porque si no es que no tienen agua ahora mismo potable para poder abastecerse, no sea para tener agricultura, sino para poder beber, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo creo que tomamos conciencia efectivamente de la gravedad del problema porque vamos a un modelo que nos aboca precisamente a un callejón sin salida. Ese es el problema. Entonces, o ponemos freno a eso y nos adaptamos, es decir, lo que decía antes, nosotros por la situación en la que estamos en España, nuestro clima es el que es, nada tiene que ver con el de Francia, con el norte de Europa, centro Europa. Entonces, regímenes muy irregulares de lluvia, cada vez menos cantidad de agua y además cuando viene de manera violenta, ¿no? Con lo cual, con los daños que hace. Entonces, o adaptamos nuestra agricultura y nuestro modo de vida y nuestras industrias, etcétera, a esa realidad, o si no, es que esto no tiene futuro. Es que no tenemos futuro. Quiero decir, las próximas generaciones, yo no sé exactamente en España qué va a pasar con ellas. Quiero decir, si el agua es que es la base de cualquier crecimiento, es decir, tanto en la industria como para el desarrollo personal o como para la agricultura, el agua es clave. Si no tenemos, ¿cuál es el...? Pues eso, la depuradora, lo que decía yo, con el tiempo lo que vamos a tener es que consumir agua depurada del mar. Invertir el invertimos en el trasvase, lo bombeamos de allí para traerlo para Madre acá. mía. Qué desastre, ¿no? Sí, sí. Ojalá que no pase, pero que no. Hombre, yo creo que sí que hay una revitalización de la conciencia ciudadana. No quiero yo ser malintencionada, que los que ven este programa saben que sí. Pero siempre cuando estamos a 2 o 3 meses de las elecciones tenemos un poquito de alegría en esto. Sí que es verdad que yo creo que lo de la guerra del agua ya se ha desechado, incluso para los titulares de los medios de comunicación, pero sí que tenemos un poquito de alegría. Se aprobó un plan hidrológico nacional, hay 5 sentencias del Tribunal Supremo, hay una directiva marco europea, entran en escena los llamados caudales ecológicos, que tienen un plazo de aplicación de 5 años, si mal no recuerdo, más o menos de 5 años, y salen dirigentes tanto de Castilla-La Mancha como de Levante diciendo que esto es una afrenta y me voy a los tribunales. ¿Esto vosotros cómo lo tomáis? ¿Os lo tomáis muy a pecho o aplicáis el filtro estamos en pre-campaña electoral? Bueno, la amenaza va en serio, porque de hecho en Levante ya han recurrido. Madrid, curiosamente, que tendría que ser un aliado en este caso, pues también va a recurrir el plan hidrológico, pero va a recurrir, todavía no lo ha presentado. Porque una cosa que estamos viendo desde los grupos que defendemos el río es que lo tienen muy difícil, porque lo primero que hay que hacer, como tú has dicho, es implementar ya las 5 sentencias del Tribunal Supremo, pero es que se da el caso que muchos de estos recursos que han presentado y que quieren presentar se van a dirimir otra vez en el Tribunal Supremo, quizá en el mismo sitio donde se decidió que había que implementar estos caudales. Pero vamos, la idea principal es que lo que se intenta, como la razón parece que tiene ya una orientación, ¿no?, que es salvar el río, sobre todo, que no hemos hablado de ello, pero es muy interesante, la nueva cultura del agua, ¿no? Que no ve solamente el agua, sino ve lo que genera el agua, ese ciclo del río, la montaña, el mar, la lluvia, ¿no? Eso está llevando a entender el agua de otra manera. Y como eso es lo que hay y es pura razón, pues yo creo que se recurre a judicializar de alguna manera pues todos estos procesos que lo vemos en la vida diaria, en otros temas muy variados, ¿no? Y esto no lleva a ningún lado, porque realmente lo que nos hace es entretenernos y desviar la atención para que otros señores con toga decidan lo que van a decidir. Y no vemos realmente los gobiernos, los políticos, que es lo que tú preguntabas ahora con las elecciones, no van precisamente al grano, que es qué está pasando y qué soluciones dan los técnicos. Porque también hemos hablado de técnicos, pero hay una cosa muy curiosa, que dentro del tema del agua no todos los técnicos están en el mismo lado y están de acuerdo con todo. Sí, que tienen Por ejemplo, diferencias, tienen diferencias. Ayer o antes de ayer se presentó en Murcia una plataforma de 300 ingenieros que quieren dar una solución técnica al Mar Menor.
unos ingenieros, por otro lado, relacionados, algunos de ellos, con otros intereses o con el agua de otra manera. Entonces, lo de los técnicos y demás hay que mirarlo con lupa, porque son los técnicos los que nos decían que el trasvase estaba muy bien, los que nos han llevado a esta situación, no solamente los políticos, ¿no? Y los políticos, indudablemente, en un sistema democrático como es el nuestro, defienden los intereses de los que les han votado, o que ellos suponen que les han votado. Entonces, los técnicos hay que tener cuidado con ellos, porque no todos los informes técnicos nos van a favorecer. Los políticos pues son unos mandados en quien recae realmente el superar y el evitar este desaguisado. Pues en el ciudadano, en el votante. Tenemos que organizarnos y de alguna manera exigir que nuestros representantes democráticos defiendan las opiniones y realmente los intereses de nuestras comunidades y nuestras poblaciones, por encima de los intereses económicos. Jesús, ¿tú te pones el filtro de pre-campaña electoral? Tú que has vivido unas cuantas. Yo creo que en este momento se está jugando a eso. Yo creo que incluso se está haciendo auténtico populismo. Es decir, yo desde la Comunidad de Madrid, que me ha sorprendido desafortunadamente cómo han abordado el planteamiento, a mí me ha parecido que tendrían que estar en esta pelea de la defensa de la calidad del medio ambiente, del agua, del Tajo, etc. Y en el Levante yo creo que es puro populismo lo que se está haciendo con esto. Es decir, no se está transmitiendo a la población un mensaje con el objetivo de racionalizar la reflexión sobre estos temas, sino al contrario. Es decir, se va al estómago en el sentido de decir a lo más visceral, a lo primario, sin razonamiento, ¿no? Y yo creo que se está utilizando electoralmente en este momento. Esta es mi opinión personal. Yo creo que el que estas cosas vayan a ser los jueces los que diriman precisamente si está bien o no está bien, es un mal, yo creo, es una desgracia, es decir, porque por encima, hablabas Antonio, de lo de los técnicos, yo creo que fundamentalmente, yo sobre las previsiones futuras con los datos que tenemos actualmente y relacionados con el tema del agua, yo creo que ya hay evidencias, pero sobre todo científicas, no técnicas, científicas, que sí dan, quiere decir, que se demuestran, que se avalan por datos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente se tienen que tomar decisiones políticas, pero desde el consenso. Yo creo que desde la confrontación ahora mismo, yo creo que es una desgracia como país, que el tema del trasvase Tajo Segura, el tema de la calidad, el uso del agua, los ríos, el regadío, etcétera, a mí me parece que si se hace desde la confrontación como principio, es decir, tirando de la manta yo a ver qué me llevo, sean los agricultores, que son los que más consumen agua en este país, el 80%, por lo menos me parece que está ahora mismo un país que carecemos de agua. Es decir, que ya lo vimos el año pasado y cada vez va a ser más frecuente. Parece que efectivamente vamos condenados a la cornisa cantábrica, las zonas que tenían agua de sobra, pues resulta que tienen problemas precisamente de aportes de caudales porque la lluvia, porque se está desplazando efectivamente. Entonces, o somos inteligentes y sobre todo somos coherentes y ser racionales y nos planteamos que tenemos un problema como país, y esto no deja de ser un problemita dentro del problema global que tenemos como país, o si no, es que ¿a qué jugamos, no? Pero jugamos, como tú bien decías, yo creo, a lo inmediato, que dentro de 4 días, el 28, hay unas elecciones y entonces a mí lo que me interesa es que en Murcia, pues los resultados, o la Comunidad Valenciana, o no sé dónde... O Castilla-La Mancha. O Castilla-La Mancha, claro, evidentemente. Bueno, nos quedan 5 minutos y quería hacer una ronda muy rápida. Laura, aprovechando tu formación, ¿científicamente se pueden poner en marcha soluciones que cediendo todos en una parte consigan que sobreviva el Tajo, ya no que viva en condiciones dignas, pero que sobreviva? Mejorar el Estado se puede, y yo discrepo un poco con Antonio de la visión de los técnicos. Hay que tener en cuenta, yo creo, los estudios científicos antes de tomar decisiones políticas, pero no un único estudio, sino tener en cuenta una visión más amplia de cuál es la problemática, y la información científica está ahí y se puede consultar, pero si te centras en un único estudio, a lo mejor te da un punto de vista que no te está haciendo ver todo lo demás, ¿no? Eso por la parte científica. Y hay cosas que se pueden hacer, siempre hay cosas que se pueden hacer. Se puede mejorar la depuración de la misma ciudad de Toledo, el casco histórico de Toledo, no se habla mucho, pero tiene problemas de depuración de sus propias aguas, una ciudad patrimonio de la humanidad. Hay muchísimas tareas pendientes que se pueden hacer y hay soluciones técnicas para muchas de ellas, que serán más o menos
costosas, pero siempre se puede avanzar. Ahora, el problema global del Tajo necesita un cambio de mentalidad, un dejar fuera esa confrontación entre territorios y sentarnos a ver cuál es el problema real y cómo abordarlo como país. Y si seguimos con ese discurso, desde mi punto de vista, de confrontar territorios, en la transición al cambio que tengamos que hacer, que vamos a tener que hacer cambios, va a ser más dolorosa para la población de allí, en cuanto a recortes del trasvase, para todos en general. Bueno, Antonio, me dije contar que mañana se presenta un libro en Aranjuez. Pasado mañana, sí. Bueno, pasado mañana. Cuéntanos. Bueno, pues es un libro muy interesante, precisamente, que va dirigido a los ribereños, porque a nosotros nos gusta llamarnos, dicen que somos arancetanos, pero realmente todos los que vivimos al lado del río somos ribereños. Y es su autora, Mercedes Santos, que es una periodista de Aranjuez, ha dedicado muchos años de su vida a recopilar información sobre el baño en el río, sobre la pesca en el río y sobre todo de las personas, los personajes, que a veces eran personajes que han vivido del río, al lado del río, o se han beneficiado o simplemente han disfrutado del río. Y esto lo han plasmado nada menos que en 6 libros, que es una entrega por capítulo, ¿no? Y va geográficamente, empieza en el Castillo de Oreja, que es de Castilla-La Mancha, pero es nuestro, históricamente es donde nació Aranjuez, en alguna manera, y terminará aquí en la Junta de los Ríos, ¿no? Y es un libro muy interesante en los que muchos estamos reflejados, y es un libro positivo, ¿no? Porque yo creo que intenta, de una manera, hacer que la memoria continúe viva, sobre todo ya que mucha gente está desapareciendo, y también es un poco incitar a las nuevas generaciones a que sepan lo que pasó y que no se resignen a contar con un río contaminado, con toda una serie de problemas, un río muerto, ¿no? Entonces estamos muy ilusionados. Además es algo transversal, porque ella le ha gustado informarse por parte de todos los ciudadanos, sea cual sea, no solamente su ideología, sino tanto el que tenía un restaurante como un salvavidas. Tenemos un salvavidas en el Tajo que ha salvado más de 150 vidas, sobre todo porque los ribereños difícilmente nos ahogábamos en el Tajo, ¿no? Lo primero que hacíamos era enseñarnos a nadar, ¿no? Pero como tú decías, los madrileños sí se ahogaban 150 vidas, ¿no? Y este hombre pues no cuenta ni siquiera el Mangas, no cuenta ni siquiera con una calle, un lugar en Aranjuez que lo recuerde. Bueno, pues esa historia que apuntamos, luego nos quedamos con más datos. Y Jesús, de las muchas cosas que nos has contado, desde los peces que se pescaban y que se comían, el furtiveo, que bueno, tú en el ámbito de la pesca por tu familia, otros lo conocemos en el ámbito de la caza, pero ¿cómo era eso que tu padre a una prima tuya y a ti os ataba con 4 añitos para trabajar en el río? Vamos a explicarlo, porque la expresión os ataba no es la más adecuada. Pero bueno, yo creo que todo el mundo nos imaginamos por dónde va. No, lo que quería decir era que nosotros nos empezábamos a bañar muy pequeñitos, entonces nos bañábamos en un sitio que realmente tiene peligro porque era la salida de lo que llamaban el ladrón de una presa, de unas turbinas de la fábrica de armas. Entonces bajaba el agua a una velocidad impresionante, entonces había un pequeño remanso que hacíamos pie, y entonces por si acaso nos íbamos un poquito más lejos, cuando empezaban a enseñarnos pues eso, a movernos en el agua y tal, pues lo que hacían era atarnos. Nos ataban por si acaso, porque sabían el peligro que tenía. Y yo recuerdo, yo empecé, cuando ya medio, con 4 años, un tío mío nos subió a la barca, una prima mía igual, que éramos de la misma edad, nos cogió atado a la cintura y venga, nos soltó cada uno por un lado de la barca, cogido donde van los remos, y para llegar a la orilla. Y así fue como salí yo nadando a los 4 años con Dios. Es decir, que esas experiencias, bueno, pero fue un éxito llegar desde la caída de la presa de la fábrica de armas hasta la orilla del río, dejándonos bajar por el río. Aquello fue... ¿Y el pescado más suculento del Tajo? Para nosotros era la anguila, con diferencia, la anguila. Decíamos que era pescado blanco, decían en aquella época, y es verdad, tenían un sabor, bueno, era exquisito, desde luego, en mi casa lo hacían de maravilla. También los barbos lo hacían muy bien al ajo pescador, que decían. Al ajo pescador. Bueno, claro. Pues esa memoria sentimental que no se pierda. Ya se ha dado el paso en Aranjuez, habrá que darlo aquí en Toledo, y sobre todo que
bien que no se pierda la memoria sentimental, pero lo más importante, que no se pierda el río. A lo mejor no podemos volver a lo de antes, pero por lo menos que tengamos un río vivo. Por lo menos que tengamos un río vivo. Muchísimas gracias a los tres por estos minutos dedicados, yo creo que podemos decirlo así, al río Tajo. Al río. Espero que hayáis estado a gusto Muy bien. y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.